Tecnofórmula en Auresti. Son las 7:30 y bueno, estábamos hablando de Trump, disfrazado de presidente, cuando en realidad es un monarca, es un dictador, es una persona totalmente intolerante, pero no tenemos que ir tan lejos para encontrar aquí también ese tipo de personalidades. ¿Qué me dice de Puebla, del gobernador Alejandro Armenta o de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores? ¿Qué pasó en esos dos estados de la República que han encendido las alertas de defensores de derechos humanos, de defensores de la libertad de expresión? Bueno, pues en Campeche vincularon a proceso a un periodista, al periodista Jorge Luis González Valdés, exdirector del diario local Tribuna, porque dice la gobernadora Laida Sansores, pues que es misógino, que hay violencia contra ella. ¿Por qué? Porque al periodista, en uno de sus programas, se le ocurrió pedirle cuentas sobre un señalamiento de la Auditoría Superior de la Federación sobre presuntos actos de corrupción en el DIF estatal. Esta es la petición del periodista. Si no es cierto lo que la Auditoría Superior de la Federación señala, si no es cierto porque atribuyen a errores administrativos, que nos los demuestren. Que diga que son realidades de una dependencia y que no mande piedras, que mande razones, explicaciones. Digo, cualquiera lo pediría. Hay un señalamiento, señora gobernadora, de un posible acto de corrupción y el periodista dice, pues que nos presente pruebas, ¿no? Y ella le contesta, pues con un adjetivo, con un apodo, porque eso no es violencia, ¿verdad? Porque lo dice la gobernadora, le dice Don Piraña. En el descalificativo, en adjetivos totalmente en misoginia y peyorativos. Son verdaderamente por eso agresivos. A mí podría no afectarme, ya estamos acostumbrados a esto, pero es una cuestión de principios, no lo puedes permitir. Y no sé por qué tanta hazaña con el señor, pues don Jorge, digamos. Sí, porque se molesta Don Piraña. Sí, pero alguien se lo digo de buena fe. No, sí, ella lo dice de buena fe, dice la gobernadora. Esto en Campeche. En Puebla se publicó la ley de ciberseguridad que muchos conocedores de la libertad de expresión han llamado ley censura. Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 en la línea. ¿Cómo estás, Leopoldo? Buenos días. Muy buenos días, Azucena. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias, porque creo que es importante si los ciudadanos leemos ley de ciberseguridad para que no nos ofendan, nos ataquen, etcétera. Dices, bueno, puede ser, ¿no? Pero no se trata de eso, Leopoldo, se trata de otra cosa muy peligrosa. Muy peligrosa, Azucena, porque además va en sentido contrario de las recomendaciones internacionales e incluso de un dictamen que el Comité de Derechos Humanos emitió hace 7 años en el caso de Lidia Cacho, precisamente censurada en Puebla, torturada sexualmente, así lo determinó este Comité de Derechos Humanos de la ONU, diciendo que este tipo de leyes, que en aquel entonces eran difamación, calumnias, injurias, pero que ahora meten por la puerta trasera como ciberdelitos, como ciberasedio, pues lo único que tratan de hacer es precisamente censurar. Claro. México ha recibido un sinnúmero de recomendaciones para derogar las, digamos, tradicionales leyes de delitos contra el honor o los tradicionales delitos contra el honor, repito, difamación, calumnias, injurias que todavía persisten en 7 estados de la República, pero que en México se comenzaron a derogar desde el 2006 y ahora solamente le agregan el prefijo ciber y meten las ofensas y las injurias cometidas en redes sociales o a través de correo electrónico como una forma para criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión. Sanciones de 11 meses a 3 años, imagínate, pues medio aparato de Morena pues estaría en prisión. Digo, si a esas vamos, ¿no? Sí, precisamente por eso esas leyes, sobre todo en el ámbito penal, son peligrosas, porque una es que permite la persecución por parte de las fiscalías en contra de quien ejerza la libertad de expresión bajo términos muy amplios y ambiguos. La ofensa, la injuria, bueno, pues cualquier cosa puede caber ahí. Claro. Pero además porque genera un efecto inhibidor, un efecto de autocensura. Sí. No es solamente a quien persigan, sino la comunidad, por ejemplo, periodística, pues va a pensar 2 veces antes de decir algo en contra del gobernador o en contra de algún político,
o en contra de lo que sea, en términos de un tema de interés público, pues. Pues mira lo que pasó en Campeche. O sea, ¿cuál fue el pecado del periodista? Decir, gobernadora, ¿podría explicarnos por qué la Auditoría Superior de la Federación está señalando corrupción en el DIF estatal? Y ella le contesta diciéndole que es un misógino y que los ataques y que es una piraña o no sé cómo le puso. Ese es el peligro, que lo quieren utilizar para defender la opacidad y la corrupción. Así es, Azucena, y este es, digamos, dos caras de una misma moneda. Una es la criminalización por la vía legislativa, con un futuro poco promisorio, de hecho muy opaco y muy peligroso para la libertad de expresión de cómo se va a aplicar esa ley. Y la otra es el mal uso de la ley, en este caso en temas de violencia de género, la manipulación de los términos para censurar, ¿no? Entonces ahí vemos dos caras de una misma moneda y esa moneda se llama autoritarismo y se llama censura. Así es, porque bueno, pues lo que es insulto para el gobierno no lo es para un periodista. Es decir, a los ciudadanos no nos pueden convencer con este tema de no te tienen por qué ofender en redes sociales, tienen que ser respetuosos. No, esa no es la intención. No es la intención proteger a los ciudadanos. La intención es protegerse los gobernantes y entonces inyectar miedo e incertidumbre en los periodistas, en las víctimas que denuncian, en los ciudadanos que critican, porque eso es lo que no se tolera. Así lo digas con mucha elocuencia y elegancia en el lenguaje, de todas maneras lo van a tomar como una agresión, Polo. Sí, así es. Además, mira, la ofensa es subjetiva, ¿no? Claro. No, ese es un punto. Lo otro, esto es, digamos, sí se supone que va dirigido para supuestamente proteger a la ciudadanía, pero por ejemplo no establece una salvaguarda para el caso de que se sientan ofendidas o ofendidos los funcionarios públicos, quienes al revés, en una democracia tienen el deber de aguantar más el escrutinio público y a veces expresiones hasta ofensivas. Mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Para ti es ofensivo o no que la consejera de Jalisco le haya dicho a Estados Unidos que se metiera la visa por el culo? Pues depende de qué tan gruesa tengas la piel y cuáles sean tus parámetros de ofensa, pero sí puede ser ofensivo. Pues, o sea, sí, pero para Andrés Manuel López Beltrán no. Dijo que qué bárbaro Christopher Landó, que se pasó, que como que ya no le van a dar visa y tal. Ese es el problema. Para algunos pueden decir, oye, ¿cómo dices eso? La consejera de Morena, ¿cómo le dice eso a una autoridad en Estados Unidos? Y otros podrán decir, claro, porque Estados Unidos se lo merece. Y ahí empieza la visión distorsionada de qué es delito y qué no es delito. Además, Azucena, lo va a decidir, y lo digo con todo respeto, pero lo va a decidir una agente o un agente del Ministerio Público, que es ofensivo, que no. Es tan subjetivo este término que es muy peligroso. Nada más también para dar un dato. El año pasado tuvimos más de 24 casos de acoso judicial contra periodistas. Esto representa un proceso legal abierto cada 3 semanas contra los periodistas en México. Esto no lo habíamos visto antes. Este tipo de leyes lo único que están haciendo es incentivar la persecución penal y efectivamente garantizar opacidad y censura a favor de los gobernantes. ¿Van a participar en estas mesas que ha llamado el gobernador? ¿Ustedes? Nosotros esperamos que por lo menos inviten a los periodistas, justo a nuestros colegas de la red de periodistas de Puebla, a la misma Universidad Iberoamericana que al respecto se ha pronunciado. Si no nos invitan a nosotros, pues bueno, ahí está nuestra opinión que ya publicamos desde que era un proyecto de ley, que además, Azucena, se aprobó sobre las rodillas. Esta consulta es un poco absurda porque pues ahora sí que lo hacen después de haber aprobado la ley. Esto tuvo que haber sido antes. Pero además, si me permites una opinión, creo que fuerte, es que esto no está sometido a consulta. Ya hay estándares internacionales que prohíben la criminalización de la libertad de expresión y más bajo estos términos tan ambiguos, tan vagos y tan manipulables como pueden ser la ofensa, la injuria. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que, bueno, está bien que se abra la consulta, pero se hubiera abierto antes. Ahora, ¿qué va a pasar? No sabemos. Pues te agradezco, Leopoldo Maldonado, como siempre, director de Artículo 19. Eres muy amable, gracias. Gracias a ti, Azucena, como siempre. Gracias, la presidenta del Congreso.